oportunidad a 3 maestros primera generación que compartieron, sistematizaron sus buenas prácticas. Para liderar este panel está la doctora Arcelia. Muchísimas gracias, Arcelia, por dirigir a este grupo, y ella va a platicar con la maestra Laura Elizabeth Gómez Meléndez. Ella es docente de preescolar del estado de Hidalgo. También va a platicar con la maestra Ana Lucía Zamudio González. Ella es docente de primaria del estado de Puebla. Y también tenemos en este panel a la maestra Laura Reyes Reyes. Ella es docente de telesecundaria del estado de San Luis Potosí. 3 niveles educativos diferentes, 3 entidades diferentes, 3 maestras que fueron tutoreados por diferentes maestros también. Así es que, Arcelia, tienes tú la palabra para que las maestras compartan la experiencia que vivieron. Bienvenidas. Muchas gracias, Pati, y bienvenidas, profesoras. Sí, justamente, bueno, pues es un lujo liderar este panel para escucharlas, ¿no? Quisiera brevemente, bueno, ya las presenté un poquito la doctora Pati, pero yo quisiera extender un poquito la presentación de sus semblanzas, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a leer muy brevemente sus semblanzas. La doctora Laura Reyes Reyes, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria, egresada de la Centenario y Benemérita Escuela Normal Andrés Albanera, Unidad Jalpan de Querétaro. Nació en San Luis Potosí, lugar donde ha trabajado 7 años, actualmente viendo su servicio en la Escuela Telesecundaria Profesora Esther Menéndez López, en la localidad de San José del Tapanco, del municipio de Río Verde. Ella funge como docente y directora comisionada de esta institución y ha participado en cursos de formación continua, neuroeducación, redes de tutoría. Fue integrada como formadora en el modelo de aprendizaje colaborativo en su estado en el año de 2019, y en unas últimas participaciones importantes pues fue justo este Foro Nacional de Buenas Prácticas, edición 2020, y bueno, ella tiene un compromiso y vocación por la educación y trabajo colaborativo. Muchas gracias, maestra Laura Reyes, bienvenida. Voy con la semblanza de la doctora, la maestra Laura Elizabeth Gómez Meléndez, ¿no? Que es licenciada en Educación Preescolar, con mención honorífica por el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez, maestra y doctora en Ciencias por la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con un diplomado en habilidades docentes por la Universidad Alfa Lambda y Fundación SINADEP, así como un diplomado en formación de tutores para docentes y técnicos docentes de ingreso y regularización. Está certificada como tutora en formación a distancia por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo y el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se ha desempeñado como asesora técnica pedagógica en el Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación y tutora de docentes de nuevo ingreso durante 2 ciclos escolares, profesora de educación preescolar, está adscrita a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, tutora virtual de la Fundación SINADEP CENTE, diseñadora externa de cursos en Fundación SINADEP, y bueno, pues tiene un currículum bien extenso y bien interesante, igual que la maestra Laura Reyes, y la verdad es que es un gusto que personas con una formación bien interesante y bien completa quieran compartir, ¿no? Y hayan hecho este ejercicio para sistematizar sus buenas prácticas. Entonces, animarse todas, ¿no? Todas aquí podemos aprender muchas cosas juntas. Está finalmente Ana Lucía Zamudio González, que ella estudió Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en 2006 hizo un posgrado en Gestión Educativa en la Universidad Estatal Paulista de Sao Paulo, Brasil. Tiene 25 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública, iniciando como docente de Educación Inicial Indígena en el año 97. En 2003 inició el proyecto de Aula de Medios con el diseño de 5 libros interactivos en InDesign de 3er a 6º grado, y a la fecha ha desarrollado un programa de habilidades digitales en apoyo a los contenidos curriculares y la enseñanza de la lengua indígena. En 2017 participó en el concurso de Equipa tu Escuela de Lego y Prende MX, siendo premiada con material de robótica para la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata. Y en julio de ese mismo año participó en el premio ILCE SINADEP
obteniendo el primer lugar en la categoría Diseño y Producción de Recursos Educativos Digitales Innovadores. También ha sido ilustradora de portada del libro de lengua materna del 4º grado de la CONALITEC y acompaña a compañeros actualmente de escuela en el tránsito hacia la educación híbrida. Entonces, bueno, pues bienvenidas las tres, es un gusto escucharlas. Les voy a dar la palabra y le daría, conforme ven la pantalla, está medio arbitrario eso, pero a la maestra Laura Elizabeth. Les voy a pedir cada una que en 5 minutos nos exponga muy brevemente de qué fue su buena práctica. Vamos a hacer una primera ronda muy breve, de entre 4 y 5 minutos máximo, y después que nos cuenten, nos den tips en una segunda ronda para los profesores, las profesoras que los escuchan, para este ejercicio de sistematización. Entonces, adelante, maestra Laura Elizabeth. Hola, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para formar parte de este panel, para poder compartir mi experiencia. Y bueno, la buena práctica fue desarrollada durante el ciclo escolar 2020-2021. Se tituló Diseño de aprendizaje instruccional en educación preescolar mediante el uso de aulas interactivas temáticas. Fue desarrollada en el nivel de educación preescolar con alumnos de 3er grado y se inscribió en la categoría Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los objetivos de mi buena práctica fueron 3. El primero, propiciar el rol activo de los niños y niñas de 3º B en la construcción de sus aprendizajes a través del uso de aulas interactivas temáticas. El segundo, hacer más innovador el aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tercero, promover que los alumnos de 3º B lograran los aprendizajes esperados que se planteaban a nivel nacional en Aprende en Casa 2 y 3. Aquí cabe resaltar que, bueno, las aulas interactivas temáticas se diseñaron porque en el diagnóstico se encontró que los niños se aburrían bastante con las programaciones de Aprende en Casa. Entonces yo busqué una manera más innovadora, más cercana, que permitiera que los niños desarrollaran los aprendizajes planteados a nivel nacional, pero de una forma que fuera interesante para ellos. Para ello, estas aulas interactivas temáticas se diseñaron en presentaciones de Google. Y bueno, estas aulas tienen características especiales. Contienen el avatar de la maestra que se va diversificando junto con el escenario y ambientación de la aula de acuerdo al contenido que se va a abordar. Y dentro de cada aula hay actividades interactivas cargadas a través de enlaces que se cargan en imágenes, se cargan también videos. Y en este caso, todas las actividades son diseñadas por su servidora utilizando diferentes aplicaciones de acuerdo al aprendizaje que se desea lograr. A partir de las actividades que los niños trabajan, ellos logran el aprendizaje esperado de un campo de formación académica o área de desarrollo personal y social. Cabe mencionar que estas aulas se enviaban en PDF a través del grupo de WhatsApp, se cargaban en el grupo privado de Facebook y también se enviaban mediante un enlace a los padres de familia. Anexo a esto se compartía el plan de trabajo para que los padres y alumnos supieran cómo iban a ejecutar el aula. ¿Y qué es lo que hacían los niños? Bueno, pues ellos ingresaban a través de su celular, de su tablet, de su iPad, de su computadora e interactuaban con nuestra aula interactiva temática realizando cada una de las actividades interactivas que les permitían desarrollar el aprendizaje esperado. Era muy interesante, ¿por qué? Porque a partir de su trabajo en estas aulas se generaban evidencias de diverso tipo, desde videos, notas de voz, fotografías de las producciones de los niños, audios, etcétera. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el impacto de esta buena práctica? Primero, se observó que los niños estaban más motivados. A través del trabajo con estas aulas, ellos desarrollaron la motivación intrínseca para aprender. Y algo muy interesante fue que a través del trabajo con estas aulas, los padres y los niños se dieron cuenta de aquello que eran capaces de lograr. Entonces se sorprendían de todo lo que ellos aprendían a través de las aulas y que se hacía evidente en sus evidencias. Y entonces esto aumentó los niveles de participación y de motivación tanto de los padres como de los alumnos. Y finalmente, recordando lo que veíamos ayer en una de las conferencias, bueno, en la conferencia magistral, un aprendizaje que yo no tenía planeado fue que los niños aprendieron a utilizar las diversas herramientas tecnológicas que tienen en casa para aprender. Y me sorprendió mucho que a través de las aulas interactivas temáticas, como se diseñaban juegos en aplicaciones como Kahoot,
y entonces los niños tenían que entrar al juego y registrar su nombre, pues ellos aprendieron a escribir su nombre en el celular, en el iPad, en la computadora, y entonces la verdad fue muy motivante para mí ver todos los logros que los niños alcanzaron a partir del trabajo de estas aulas interactivas temáticas. Y quisiera finalizar con que actualmente yo tengo un grupo de segundo grado y seguimos trabajando con aulas interactivas temáticas, sigo diseñando, y la verdad es que son un recurso maravilloso. A los niños les causa gran emoción ver a su maestra a partir de un avatar, incluso como en mis clases en Zoom, a veces está mi mascota, también está incorporado ahí el avatar de mi mascota porque ellos ya la conocen. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Y bueno, gracias también por ajustarse a los tiempos. Le daría la palabra a la maestra Ana Lucía para que nos cuente un poquito de su buena práctica. 5 minutos igual. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Bueno, muchas gracias por esta participación. Ya había estado en otros foros de ustedes también y le agradezco mucho a todos ustedes. Bueno, pues el contexto de mi escuela, hace rato surgió varios comentarios sobre los contextos y hay que adaptarlos. Nuestra escuela, mi escuela está en la central de Abastos de la ciudad de Puebla, es una zona periférica y bueno, para abril del 2020 ya estaba brutalmente golpeada por la pandemia, ya teníamos varios fallecidos entre los parientes de los niños. Entonces, lo que nosotros y tuvimos que hacer fue atender esta cuestión socioemocional. Nos dimos cuenta que era necesario. Entonces, toda la escuela, y fue una reflexión colectiva, tomamos un acuerdo de diseñar ficheros interactivos basados en el aprendizaje situado y considerando, porque hicimos todo un análisis, un diagnóstico muy bien hecho, donde nos dimos cuenta que los niños tenían un celular para atender en promedio a 3 niños en casa. No tenían computadoras y pocos tenían televisión. Increíblemente nos dimos cuenta que pocos tenían televisión para poder asistir a Aprende en Casa, ¿no? Entonces no pudimos... Ay, por ahí un micro. Entonces no teníamos, nos tuvimos que adaptar y entonces hicimos estos tipos de ficheros, siguiendo un poco lo que decía Laura Elizabeth, era este tipo, no hicimos como aulas temáticas, pero sí eran ficheros con los 4 momentos del aprendizaje situado. Ustedes saben, bueno, supongo que ya saben cuáles son: partir de la realidad, análisis y reflexión, resolver en común y esta parte de compartir y transferir, ¿no? Y entonces eran temáticos, pero estaban articulados por cuentos infantiles y ahí es donde mi práctica surge, que se llama Vacío. Ustedes deben de conocerla, es cuento hermano del Monstruo de Colores, son de Ana Llenas. Y fue uno de tantos que hemos hecho Ardilla Miedosa y que ya tenemos como parte de la escuela hacer un cuento de atención socioemocional al menos al mes. Y entonces hacemos ficheros y cada ficha es una ficha diaria y son transversales a varias asignaturas. Ajá. Y la ficha es temática, si es de Aladino, vamos a suponer, entonces está la lámpara de Aladino, por ahí aparece el duende. El caso es que el niño se sitúe desde el principio y que trabaje con los personajes toda la semana. Ese mismo cuento, en este caso Vacío, sirvió para el niño para atender la cuestión socioemocional, porque a Julia, el personaje, se le hace un hoyo en el estómago y no sabe por qué. Entonces, a reconocer e identificar sus emociones, hicieron un títere, tenían que meter cosas adentro, contaron las cosas que se le contaban, porque era básicamente para niños de segundo, reescribieron la historia, cambiaron el final, hicieron un títere, la contaron. Entonces, fue transversal a un proyecto de 15 días que la verdad dio muy, muy buenos resultados, no solo con los niños, sino involucrando a los papás que también se sumaron a meter en el agujero que se le había formado en la panza a Julia, sus propios temores y los propios sufrimientos durante la pandemia. La verdad fue bastante útil. Los ficheros se siguen utilizando, los seguimos utilizando ahorita en la modalidad híbrida, aunque no tengan internet, son actividades que se hacen en el espejo. Utilizamos muchos recursos digitales, los diseñamos como Genially, como Educaplay, Educima, Coloring Square, todos esos, pero a la vez se hacían impresos, se hacían imprimibles, de manera que había ficheros interactivos para quien tuviera un celular y ficheros que eran impresos para los niños que no los tenían, pero las actividades y los materiales eran exactamente los mismos. Y entonces seguimos trabajando con eso, seguimos trabajando con un cuento, articulando todas estas fichas de actividades.
Y lo más interesante aquí es el colectivo. Estamos trabajando en colectivo. Toda la escuela, somos 18 grupos, están trabajando con la misma metodología y cada determinado tiempo hacemos un proyecto escolar conjunto. Por ejemplo, para celebrar los 100 años de la SEP, hicimos Aprendamos como aprendieron mis papás y mis abuelos, que es un fichero, y que se trabajaron con los libros del 72 y del 93. Y todos estamos trabajando. El Día del Niño hicimos otro. Ahorita en lengua indígena vamos a empezar a trabajar un fichero de calendarios nodales y nos han dado muy, muy buen resultado. Son muy parecidas las estrategias, digamos, el fichero a las aulas didácticas, porque es lo mismo, se establecen los links, los vínculos, se exportan a PDF y así es como se envía. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Y bueno, súper puntuales con los tiempos. Qué bueno, porque así nos da tiempo de hacer una segunda ronda. Maestra Laura Reyes, adelante, por favor, si nos puede contar. Claro que sí, buenas noches a todos. Pues miren, les comparto, yo trabajé en la categoría de autonomía y autorregulación. La práctica que se sistematizó es una práctica que ya habíamos comenzado antes de la pandemia. El tema de mi práctica es creación de ambientes colaborativos para promover la autonomía y la autorregulación en los alumnos. Su fundamento tiene que ver con un modelo que actualmente opera en 3 estados, Durango, Puebla y San Luis Potosí, en escuelas multigrado, telesecundarias, primarias. Especialmente este modelo pues tiene una premisa que parte de que el alumno pase de hablar las cosas a hacerlas, de pensarlas a hacerlas. A partir de una participación activa se desarrollan actividades que generan una autonomía, una autorregulación. Y aquí algo importante durante la sistematización precisamente fue conocer el alcance que tienen precisamente cada una de las estrategias e instrumentos que conjunta este modelo. Es importante mencionarles que este modelo es un conjunto de diversas estrategias e instrumentos, pero en la sistematización que yo realicé me enfoqué únicamente a 2 porque es muy amplio el modelo, la verdad es una riqueza, es una maravilla. Y lo que ha llevado a nuestra escuela es precisamente estas 2 estrategias, la implementación de un gobierno estudiantil. El gobierno estudiantil son un grupo de alumnos que son elegidos para representar a toda la comunidad estudiantil. Conocemos que esto existe en muchas escuelas, como lo es la sociedad de alumnos, que el jefe de grupo, etcétera, pero este tiene un enfoque de participación democrática muy importante, que permite que los alumnos se conviertan en líderes, que los alumnos sean capaces de desarrollar capacidades de planificación, desarrollen lo que es dentro de la autonomía. La categoría me permitió estudiar de verdad la diversidad de capacidades que se deben desarrollar en esa área, como la búsqueda de soluciones, la búsqueda de necesidades, de identificación, de diagnóstico. Entonces, a partir de la constitución del gobierno estudiantil, que se da con un proceso democrático, como mencioné, con el apoyo del INE, por ejemplo, se hacían elecciones con urnas, se hacían planillas, una campaña electoral basada en esos principios democráticos. A partir de la elección y el voto que generan los alumnos, ya se eligen representantes. Después hay otra estrategia que sistematicé, que es la creación de comités, que es la pauta principal para generar estos ambientes colaborativos. Se establecen comités de trabajo en la que todos los alumnos se integran, en la que padres de familia, en fusión con los comités de participación social, se consolidan. A veces un solo comité o a veces son diversos comités. Les menciono rápidamente algunos: un comité de lectura, cuidado ambiental, tenemos un comité de activación física, tenemos diversas actividades que nos permiten... Perdón, ve con mamá. Tenemos diversos comités que generan la activación de los papás y de los alumnos. Entonces, esta actividad ya se hacía, ya se tenía en práctica, y cuando sucede pandemia nos quedamos con la inquietud de qué va a pasar ahora, cómo vamos a seguir promoviendo, cómo vamos a generar, por ejemplo, las elecciones, cómo vamos ahora sí a generar el trabajo con comités, porque como su nombre lo dice, es colaborativo, y ahora estábamos aislados, cada quien en su casa. Y aquí donde empezamos los maestros a dialogar, a conversar acerca de cómo íbamos a enfrentar este reto. Y es aquí donde comenzamos a aprender, y me atrevo a decirlo porque aunque tenemos unas clases
lo más que podamos dinámicas. Realmente utilizábamos materiales más concretos, más prácticos. Entonces aquí empieza nuestro primer reto, el aprender a utilizar herramientas como formularios. Nuestra escuela cuenta con un Facebook. Justamente lo habíamos hecho antes de la pandemia y este Facebook logramos potenciarlo a través de diversas actividades que se generaron en línea, con el apoyo de instituciones externas que nos ayudaron también a trabajar la parte socioemocional para apoyar en esta cuestión de la autonomía. Y hoy en día seguimos trabajando con ese Facebook donde se siguen compartiendo diversas actividades con la intención de fomentarlo como un medio de comunicación y entretenimiento y educativo, perdón, y erradicar como la noción de que un Facebook solamente es para entretener. Entonces, estas herramientas nos ayudaron a fomentar y a darle continuidad, si no bien a todas, al menos a un porcentaje de lo que era el modelo de aprendizaje colaborativo para poder continuar con esas prácticas de colaboración a través de videos, a través de conferencias, a través de actividades. Por ejemplo, en el comité de lectura se les mandaban libros digitales, se creó una biblioteca virtual, entre otras actividades que nos ayudaron a seguir promoviendo el alcance de estos objetivos. Entonces, el modelo es muy amplio, repito, en la sistematización solamente compartí lo de la constitución del gobierno estudiantil y el trabajo por comités, que es hoy en día que estamos ya yendo a la escuela, estamos otra vez reactivando, pero ahora ya con estos nuevos instrumentos. Por ejemplo, este año, este ciclo escolar, ya no hicimos las elecciones otra vez presenciales ni en urnas. Lo hicimos todo en línea, aunque los alumnos ya estaban en la escuela. Entonces son aprendizajes que se han quedado, habilidades que desarrollamos que cambiaron y transformaron nuestras formas de trabajar en la escuela y que se han fusionado, ¿verdad?, para lograr el propósito de este modelo que de verdad es maravilloso. En general, el ambiente colaborativo que se ha promovido parte de que el liderazgo es desde el centro, se les da libertad a los alumnos de planificar actividades de acuerdo a las necesidades de la escuela con apoyo de padres de familia y todos participamos hacia una meta común. Sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Y ahorita de la parte que destacaba, sistematizó un cachito, ¿no? Ahorita ligando con el panel anterior. A veces ustedes ya traen proyectos que están concatenados y que son mucho más amplios, pero a la hora de compartir, bueno, quizá es complejo hablar de todo esto, todo este proyecto tan extenso. Entonces, la maestra seleccionó una parte que compartió. Y bueno, entonces también la invitación es un poquito eso, que seleccionen qué parte o por cachitos que pueden ir compartiendo. Bueno, y justamente esta segunda ronda tiene que ver, bueno, ha habido comentarios, ya les pidieron sus correos, la solicitaron, entonces, bueno, ya vi que compartió la maestra Ana Lucía un sitio, ¿no? Entonces, la segunda parte tiene que ver con que nos cuenten los retos que enfrentaron para sistematizar, ¿no? Porque ahorita que nos cuentan, bueno, suena todo fantástico, ¿no? Pero cuéntenos cómo les fue, ¿no? Compártanos un poquito para animar a los que de pronto les dé un poquito de susto, ¿no? Porque qué partes les costaron más trabajo, cómo lo resolvieron, qué tips podrían darles a los maestros, las maestras que están comenzando este ejercicio. Y empezamos otra vez en el mismo orden, con la maestra Laura Elizabeth, luego la maestra Ana Lucía, y terminamos con la maestra Laura Leches. 5 minutos máximo otra vez, para terminar en tiempo, porque creo que estamos sobre el tiempo. Gracias. Bueno, pues para mí fue un proceso muy enriquecedor que me llevó a reflexionar sobre las diferentes etapas que seguí para diseñar, en este caso, mi buena experiencia. Primero, pues tuve que recordar cada una de las etapas, que fue desde el diseño, la implementación y la evaluación de la buena práctica. Y en este proceso, pues, fue necesario reunir todas las evidencias que permitieran fundamentar la descripción de mi buena experiencia. Entonces, aquí también algo fundamental fue poner en práctica mi capacidad de síntesis y de comunicación de forma oral y escrita también, porque a veces teníamos también reuniones orales con nuestra tutora en Zoom, pero también la parte escrita. Y entonces aquí fue un ejercicio muy interesante en donde puse a prueba esa capacidad para comunicar de forma escrita mi experiencia. Y bueno, aquí esto requirió de bastante tiempo para escribir, como decía la doctora Heréndida, para reescribir,
para desarrollar una actitud crítica hacia mi propio trabajo, hacia lo que yo estaba escribiendo y también hacia el trabajo de los demás, que es justo lo que mencionaba la doctora Patti. Yo fui su tutorada y fue muy interesante este ejercicio donde otros docentes nos leían y nosotros teníamos la oportunidad de leer a otros docentes. Y entonces con esta experiencia nosotros, pues primero, por ejemplo, en mi caso, lo que yo descubrí es qué otras cosas estaban haciendo los docentes de otros estados y estaba aprendiendo de ellos y también les hacía sugerencias. Y a la vez, a partir de la revisión que ellos me hacían, yo identificaba mis áreas de oportunidad y también mis fortalezas, porque uno cuando escribe piensa que lo que está escribiendo es comprensible para cualquier tipo de público, pero de repente los maestros te dicen, oiga maestra, ¿y aquí qué quiso decir, no? O lo puede decir de manera diferente. Entonces aquí un tip o una recomendación que yo les daría, primero es la apertura a recibir críticas, porque debemos de tener una actitud positiva para recibir una crítica constructiva de un compañero que me está leyendo y me está diciendo lo que él está viendo desde lo que yo estoy tratando de explicarle. La otra, pues también es aceptar sugerencias tanto de los compañeros docentes como de los tutores para reconocer nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad y tener una actitud positiva y lo que decía también la doctora Heréndida, ser perseverantes, porque esto no es algo que se logre de inmediato. Hay preguntas guías y sobre esas preguntas guías uno va haciendo la descripción de la buena práctica. Sin embargo, bueno, pues esto es perfectible, se va mejorando conforme lo van revisando diferentes lectores y aquí ese ejercicio que hizo la doctora Patti, a mí me gustó mucho porque incluso también tuvimos sesiones de Zoom donde cada quien compartía el punto de vista sobre la buena experiencia que le había tocado revisar. Entonces, bueno, creo que esas serían las recomendaciones que yo les daría a quienes van a empezar la escritura de sus buenas prácticas. Gracias, maestra Laura. Elizabeth, maestra Ana Lucía, por favor. Bueno, pues creo que coincidimos en muchas cosas. Primero, pues hay que centrarnos en algo, porque sí yo no soy docente de un solo grupo, yo soy docente itinerante de apoyo. Entonces, para poder centrar un proyecto escolar y centrarme en un solo grupo, en un solo grado, pues fue bastante complejo, ¿no? Primero que nada, tuve que centrarme en eso, ¿no? A mí me tutoró Débora del Razo, y entonces ella me decía, Lucy, no puedes abarcar todos los grados aunque tú lo quieras, ¿no? Porque son tantos aprendizajes esperados que no puede ser, ¿no? Entonces, primero, centrar su práctica en algo, en una parte, como decía Laura también, ¿no? Me tuve que centrar en solamente una parte, porque es muy amplio, ¿no? Luego, como decía Laura Elizabeth, decía, pensar en las etapas que seguimos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, esa sistematización parte por parte de todo, ¿no? Desde el diagnóstico, establecer aprendizajes esperados, cómo lo resolvimos y finalmente los tips, ¿no? Que para implementar la práctica exitosa para el docente, ¿no? Y bueno, y como decía la doctora Leti hace rato, reconocer el valor de nuestra aportación. Yo creo que eso es fundamental. Hay veces que decimos, es que no, lo que yo hago es poquito, no vale mucho la pena. Todo vale la pena, todas las experiencias enriquecen, todo es valioso para compartir. Yo creo que hay que perder ese miedo y hay que poder compartir y reconocer lo que estamos haciendo como algo valioso. Sin internet, con un burrito repartiendo, con una camioneta, con un lápiz, con lo que sea, ¿no? Hemos hecho grandes cosas. Y bueno, en cuanto a lo metodológico, bueno, escribir para el otro, no para mí mismo, es escribir para los demás, para que el otro, el que me está leyendo, pueda entender lo que yo le quiero decir. Ajá. Es muy difícil, hay veces que yo, y sobre todo yo soy así, ¿no? De que y ya hice 30 páginas, se me da. Pero otra cosa es que Débora a las 12 de la noche me decía, Lucy, entendí esto y bórrale. Yo le decía, no, Débora, sí, no. Dice, es que eso no quisiste decir, ¿no? Entonces, ahí es aprender a escribir para el otro es fundamental. Y por favor, aprovechemos este espacio de visibilizarnos. Por fin alguien nos visibiliza y voltea a mirarnos. Siempre nos quejamos de que estamos olvidados, de que no se ve el trabajo docente. Aceptemos esta visibilización y aceptemos los encuentros que podemos, que se dan entre nosotros. De aquí yo ya conozco a varios que me han saludado, Gloria, hola,
Por ahí tengo amigos de Campeche, tengo amigos de muchos lados que están aquí y es gracias a estos espacios que podemos encontrarnos. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Ana. Y terminamos con la maestra Laura Reyes, nos quiere contar sus tips, sus desafíos, los retos que enfrentó. Adelante, maestra. Claro que sí. Primero es importante entender que el proceso de sistematización es documentar. Sí, muchas veces no estamos acostumbrados a documentar, a instrumentar nuestras prácticas. Entonces, yo creo que un aprendizaje muy grande que me llevé fue esto: instrumentar, documentar, guardar evidencias, valorarlas. Es un proceso sistemático y reflexivo que nos lleva a mirar con detenimiento nuestra práctica, de inicio a fin. Aquí en este proceso de la sistematización en este grupo que vamos a estar, pues lo vamos a hacer porque es una práctica que a lo mejor ya concluimos o que reiteradamente hemos hecho, pero también son prácticas que a lo mejor estamos comenzando por implementar. Entonces es muy valioso este ejercicio de aprender a instrumentar y documentar. Hay que ser realistas. Regularmente documentamos cuando tenemos un posgrado o un diplomado, un curso, ¿verdad? A mí me encantó participar, me entusiasmó tanto que ya aquí en el foro se encuentra otra compañera que invité de mi escuela, va a participar en el segundo foro. Yo también voy a volver a participar y de verdad es como llevarte la sistematización como una práctica tuya, permanente, sin que nadie te pida, es que te van a dar un reconocimiento, eso no importa. Aquí lo importante es que comienzas a hacerlo parte de ti, comienzas a acostumbrarte a este proceso de que ves realmente un resultado. Y más allá, lo que me gustó mucho de este foro nacional, del primer foro, es que todo está enfocado al descubrimiento de aprendizajes, pero aprendizajes más cualitativos. Yo creo que si todos nos ponemos a ver cuál es el resultado, qué logramos, todos nos vamos a ir a lo cualitativo, que es lo maravilloso de esto. En la categoría que estuve, de verdad le agradezco mucho a la doctora Pati León porque nos llevó a autorregularnos a nosotros y a veces decimos, no, pues autorregulación con emociones, pero van procesos más profundos en la autonomía, el analizar, el conocer más sobre esa categoría en la que ustedes van a estar participando, te va a ayudar a fundamentar. Te va a ayudar a entender y comprender y a descubrir más cosas de tu práctica que nunca habías descubierto, a lo mejor que nunca te habías detenido, híjole, no creí que pudiera haber llegado hasta este punto. Entonces, sí es bien importante que este proceso se haga con detenimiento. Vamos a regresar, es como recrearlo nuevamente, pero ya con un diálogo profundo, un diálogo, como ya lo comentaban, primero con uno mismo, pero el compartir con los demás, el que te escuchen, el que te digan, esto está bien o esto hay que, ¿verdad?, retroalimentar, nos va a ayudar a escribir y a vivenciar nuevamente estas prácticas y tener sobre todo un proceso metacognitivo, porque es a lo que nos lleva la sistematización de buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestras. La verdad es que bien interesante, bien importante escuchar esta parte de que no solo aprendieron ustedes en este proceso autorreflexivo y decir vamos a ser sistemáticas y vamos a tratar de, como decía la maestra Laura Elizabeth, ¿no? Tengo que lograr ser clara en mi expresión oral, pero escrita, en las dos partes. La otra parte de aprender con los maestros, ¿no? Tener apertura porque tenemos que ser claros y si el otro maestro de nuestro grupo de grupos donde les toca estar en la tutoría, las lee, pues decir, no es que no entiendo esta parte. Entonces, este reto creo que lo tenemos todos, de tratar de ser claros, ¿no? Y entonces este ejercicio es muy útil. Y me quedo mucho con esta parte con la que señala la maestra Laura, de a quedarnos con este ejercicio de aquí para el real, ¿no? Para poder seguir sistematizando lo que hacemos, reflexionando, escribiendo por nosotros para aprender más y para poder compartirlo. Bienvenida en esta segunda generación también, maestra Laura, que va a repetir, ¿no? Hay algunos comentarios. Yo no sé, con los tiempos, creo que estamos muy bien en tiempos. También tiene la manita alzada, lo que pasa es que no se alcanza a ver todas las pantallas. La maestra Ruth, ¿no? No sé si podemos si quiere colocar su pregunta, maestra, o no sé si tiene el micrófono abierto. Aquí estoy. Me gustaría hacer un breve comentario. Primero que nada, felicitar a las tres compañeras porque me encanta el empoderamiento docente, la confianza, la seguridad, el cumplir una meta, el apoyo mutuo de circunstancias y sobre todo visibilizar. Además, documentar procesos. Ya sabemos que es algo riguroso, pero
la metacognición que señalaban, la retroalimentación, el recrear y la autorregulación son procesos de habilidades complejas y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces me siento orgullosa de formar parte de este grupo y de poder escuchar esas valiosas experiencias. Compartirles que en Nuevo León también hemos desarrollado comunidades de aprendizaje y en esta etapa de la pandemia y antes hemos favorecido el que a través de lectura de clásicos y que se hagan espacios de burbujas o plenarias entre docentes, entre alumnos, para rescatar una idea principal y poner sobre la mesa y de ahí desarrollar una exposición de emociones con respecto a una idea. Ha favorecido mucho el que cuando menos piensa se termina una lectura de un clásico, pero lo más importante es que se sienten como familia en esa participación, porque lejos de ser un mostrar un conocimiento solo académico, se muestran emociones, se regulan, ahí se llora, ahí se platica, etcétera. Entonces, esta parte de sistematizar procesos y de hacer todo un proceso de andamiaje no es una situación, como dije antes, fácil, pero me encanta estos procesos donde los docentes son protagonistas, donde se construye, donde el uno aporta al otro y donde podemos hacer muchas cosas a través de esta parte de estar visibilizándose cada uno de los protagonistas. Esta parte de comunidades de aprendizaje donde hay tertulias pedagógicas de docentes, de alumnos, donde se han hecho interacciones entre entidades de un mismo, por ejemplo, leen el libro de Ana Frank y luego se platican y se comparten a través de precisamente la pantalla de Zoom y donde los docentes también se hacen diálogos interactivos nacionales, internacionales o de manera de escuela. Todas estas prácticas fabulosas yo creo que forman parte del reconocimiento primero que nada dentro del entorno del docente y después un reconocimiento social del impacto que generan. Entonces, muy contenta de escuchar estas buenas prácticas y de la sistematización que realizan de ellas y la aportación que hago desde lo que hemos hecho en Nuevo León. Muchas gracias, maestra, por su participación. Pues ya estamos sobre el tiempo. Si quieren cerrar en alguna cosa de las que han comentado, les han preguntado, alguna reflexión final, cada una un minutito, por favor. Las tres maestras, con eso cerraríamos este panel. ¿Quién quiera Bueno, hablar? pues la invitación sería a que se animen a compartir su práctica, a que no desistan, a que sean perseverantes y sobre todo que aprovechen este espacio tan bonito donde no solo pueden compartir ustedes sus buenas prácticas, sino que también pueden aprender de los compañeros. De verdad que es enriquecedor, es motivante para uno como docente, primero que te reconozcan al estar en este tipo de foros y al poder compartir y también al poder aprender de tus compañeros. Entonces, la verdad, aprovechen y también quiero decir como la maestra Laura Reyes, que yo también quiero repetir, a mí me encanta mucho compartir mi trabajo y espero pues poder compartir nuevamente otras prácticas que estoy desarrollando y pues es la invitación para todos a que se animen siempre a estarlo haciendo como una práctica cotidiana y también hacer esta parte que veíamos ayer en la conferencia magistral, no solamente compartir la práctica, sino teorizar sobre la práctica, ¿no? Que es también algo muy rico, un reto y algo muy interesante. Muchas gracias. Pues igual, yo quiero recalcar esta parte de que valoremos todas las estrategias que desarrollamos. Hemos hecho cosas realmente increíbles, realmente fantásticas como colectivos docentes en todos lados. Y pues esta parte de los encuentros docentes a mí me gusta mucho, me ha traído muchísimas satisfacciones durante la pandemia. Yo he trabajado con muchos docentes desde Yammer, desde que empezó Yammer a nivel federal hace como unos 5 años. Yo tuve la dicha de encontrarme con muchas personas
y hemos hecho proyectos conjuntos desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues aquí está Gloria, que participó, ella es de Tamaulipas, y ella participó grabándome un audio de Tamaulipas de los 7 ratones ciegos. Los invito, yo no voy a participar esta vez, estoy llena de cosas, pero pues no, los invito a hacer un proyecto colectivo y a ver qué se nos ocurre, y pues ahí quedó abierta la invitación, ¿no? Y pues anímense y no desistan, como dice Laura. Un breve comentario, se me pasó decirles que estaba revisando que se organiza un libro con respecto a cómo han trabajado las universidades en la pandemia. Y dije yo, bueno, ¿por qué no más las universidades? Y yo me anoté con un capítulo de qué está pasando a nivel de básica. Yo soy jefa de sector de primaria y dije, bueno, yo también voy a plasmar las ideas de lo que hemos trabajado en este periodo de casi más de 1 año y medio. Entonces, pues hay que visibilizarnos y seguir con esta intención. Gracias, maestra. Para terminar con la maestra Laura Reyes. Gracias. Pues solamente decirles que desde el momento que llegamos aquí, ¿verdad? Ya hemos comenzado a sistematizar, ¿sí? Porque el llegar aquí es comenzar, es tomar como la iniciativa, y ese es el primer paso de todos. Felicitarlos y pues trabajar en equipo es lo que nos va a llevar a la meta. Trabajar colaborativamente, en corresponsabilidad, y yo me quedo mucho también con lo que vimos ayer acerca de los aprendizajes inesperados, que yo creo que aquí lo vamos a descubrir. Gracias. Pues muchas gracias, les agradezco mucho a las 3 por compartir sus experiencias y todos estos tips para los profesores y profesoras que vienen en esta generación. Y pues buenas noches.